Muchas gracias. Pues nada, llevamos un rato hablando de personas, de liderazgo, de talento, ¿no? De esta comunidad que forma una compañía, y de repente vamos a pegar un salto al vacío, ¿no? Para hablar de la inteligencia artificial, que a todos nos suena, yo creo que de una manera muy constante en estos últimos tiempos. No tengo tan claro que todos sepamos para qué, ¿no? Para qué en cada una de nuestras compañías, en cada una de nuestras empresas, y qué fin, ¿no? O qué objetivo perseguimos con ello. Y sobre todo, cómo impacta en este concepto ¿no? de la inteligencia aumentada, ¿no? De la suma de las dos inteligencias. Así que, bueno, vamos a intentar poner un poquito de luz. Vosotros que sois aquí, los expertos, nos tenéis que enseñar a todos, nos tenéis que guiar a todos para que así sea. Y en primer lugar, yo creo que es importante, por poner un hito, ¿no? un primer momento a este viaje, bueno, pues saber cómo estáis viviendo vosotros, ¿no? El aterrizaje de la inteligencia artificial, de esto que llamamos además la inteligencia artificial generativa, ¿no? En vuestras empresas, en vuestras organizaciones, en vuestro entorno, ¿no? Y si forma parte, ¿no? del plan estratégico, ¿no? Así que animaros, lanzaros, porque de esto va la charla de ahora. Vamos a ver, yo te voy a dar mi opinión, ¿eh? Te voy a dar mi opinión y no deja de ser más que una opinión, es decir, nada menos científico. Yo creo que las organizaciones ahora mismo están en un estado de pánico, ¿vale? Yo creo que es la misma sensación como cuando llega una ola, te da un revolcón y no sabes si empezar a nadar hacia arriba o hacia abajo hasta que descubras dónde está realmente la superficie y dónde está el fondo. Hemos hablado de impacto a nivel de tasa de sustitución de habilidades tradicionales. Diferentes estudios manejan diferentes formas de medir lo que son capacidades y habilidades. Tienes escenarios pesimistas o prudentes que hablan de 30 a 35% de sustitución de habilidades, otros más agresivos que suben por encima del 50%. Pero las organizaciones ahora mismo saben que el concepto con el que han medido el talento y la construcción de lo que eran los equipos, esto pasa a estar completamente irrumpido por la inteligencia artificial generativa. En un momento en el que la mayoría de las organizaciones aún no habían definido cuál era su estrategia, esto a la hora de aplicar analítica avanzada y el uso de inteligencia artificial, vamos a llamarle tradicional. Con lo cual, ¿cómo lo están viviendo las organizaciones? Yo creo que en el momento en el que te habían dicho que el dato se convertía en uno de los grandes facilitadores de tu estrategia, junto con la tecnología y junto con el talento, las organizaciones acaban de descubrir que la palabra dato ya estaba en una parte vertical de una curva exponencial, con lo cual yo creo que la mayoría de las organizaciones llegan tarde. Estaba hablándolo esto, cuando era justo antes, y estábamos, la oportunidad que tiene la función de recursos humanos dentro del comité de dirección de las compañías es extraordinario, porque por primera vez ya no cabe ninguna duda de que es una función de primer nivel en comité de dirección, puesto que el impacto de la inteligencia artificial generativa sustituye directamente funciones y redefine lo que es el headcount de las organizaciones. Al principio de esta charla se estaba hablando por parte de Sejid, ¿vale? De vuestro director general, se estaba hablando básicamente de cuerpos y de corazones. Yo creo que por primera vez un grupo humano, tal y como lo hemos definido, y la construcción de lo que son los equipos en las organizaciones, pasa a estar completamente aumentado. Entonces, las organizaciones primero tienen que asumir que estamos hablando de un proceso no de sustitución, sino de aumentar capacidades. La frase de tu trabajo no te lo va a quitar inteligencia artificial, sino otro humano usando inteligencia artificial, que es una frase de ChatGPT, ¿vale? Por si hay alguien que busca el origen, es una frase de ChatGPT. Yo creo que es más certera que nunca y, a mi juicio, el proceso de cambio, y con esto termino, es un proceso de cambio abrupto para el cual dentro de una semana que se cumple un año desde que OpenAI liberó ChatGPT y con el follón que tenemos ahora mismo, que no sabemos quién lo va a gobernar, en menos de un año hemos visto que le hemos dado la vuelta al concepto de cómo se define la aportación de valor por parte del talento en las organizaciones. Y hay una cosa que me gustaría que hagamos esa reflexión, y de hecho lo hemos hablado. Cuando una empresa va a definir su estrategia, y en concreto cuando vamos a hablar de recursos humanos, que la sesión de hoy está enfocada a recursos humanos, veo muy necesario que nos hagamos la pregunta de, oye, ¿en qué era estamos viviendo? ¿Y cuál es la función de recursos humanos dentro de la era en la que nos encontramos? Yo creo que eso es lo que, si no hacemos esa reflexión previa, nos vamos a encontrar siempre como a rebufo de todas las tecnologías que van, ¿no? Entonces,
si pensamos, por ejemplo, oye, ¿en qué momento nace quizás la función de recursos humanos en una era industrial, ¿no? Que de hecho es cuando surge el concepto de trabajador como tal? Hay unas industrias y hay que gestionar unas personas que van a trabajar a esas industrias, y en ese momento el Departamento de Recursos Humanos está pues, para gestionar unas nóminas, un papel mucho más administrativo, es un departamento mucho más administrativo. A medida que vamos cambiando de era y nos movemos de una era industrial a una era quizás más financiera, más de información, en una era más financiera el Departamento de Recursos Humanos cobra otro tipo de relevancia, porque de repente empiezan a surgir las carreras profesionales. El hecho de, oye, pues yo quiero pues, ser un director, hay una serie de recorridos. Por lo tanto, la función de Recursos Humanos en ese momento ya es ayudar a ese trabajador a que cumpla su plan de carrera, y empezamos ya pues quizás con formaciones y demás. Estamos en una era completamente distinta. Yo no sé si hemos hecho o si habéis hecho en vuestras propias compañías esa reflexión. Estamos en la era del conocimiento. Ojo, esto cambia por completo las reglas de juego. En la era del conocimiento, el valor de una empresa está intrínsecamente vinculada al valor que tiene el capital intelectual que está dentro de esa empresa. Estamos de enhorabuena porque el valor que tienen las empresas al final es el valor que tenemos los que estamos dentro de ellas. Y, por ejemplo, esta semana hemos visto una compañía que, así como ha tenido un crecimiento exponencial, está en peligro porque han dicho 500 personas que se van, porque alguien se va. Es decir, los mejores quieren trabajar con los mejores. Entonces, yo creo que a la hora de replantear una estrategia, cuál es la estrategia, cuál es el papel de recursos humanos dentro de esa estrategia, es fundamental que pensemos en el humano y que pensemos en la inteligencia artificial y todas las tecnologías, cómo van a complementar a ese humano, a ese conocimiento. La empresa va a apoyarse en todas las herramientas, pero no es la herramienta la que... No, es el conocimiento. ¿Cómo cuidamos ese conocimiento? ¿Cómo ponemos en la estrategia ese conocimiento completamente en el centro? ¿Y cómo vamos a complementar y en qué herramientas nos vamos a apoyar? Estoy de acuerdo con ellos, además lo he hablado con los dos. Estamos en pánico, pero estamos en pánico porque el Departamento de Recursos Humanos igual va un poco más a rebufo de las tecnologías, pero es que hay que cambiar y pensar igual, oye, estamos en la era del conocimiento, cómo gestionamos el conocimiento y el capital intelectual que tenemos dentro de la compañía y qué le aportamos. Por eso decía que, en primer lugar, lo que una empresa se tiene que hacer una pregunta es si está en un proceso de transformación más allá de lo digital, más allá de qué herramientas aplicaré para ese modelo estratégico, ese viaje estratégico que tengo que hacer, ¿no? Pero es fundamental antes sentarte, reflexionar, ¿no? Y entender qué quiero cambiar, ¿no? ¿Qué quiero que mi compañía, como decíamos antes, sea dentro de 5, 6, 10 años, ¿no? Que a lo mejor es una cosa diferente a lo que hoy es, ¿no? Por eso es importante que esa estrategia esté ligada con esas preguntas que nos tenemos que hacer en la compañía para saber qué queremos ser de mayores, ¿no? Sí, yo creo que en este sentido todas las compañías en este momento no cabe duda de que si no son compañías digitales y si no corren sus procesos en forma digital, pierden competitividad. Entonces eso es algo que es prácticamente indiscutible. Ahora, lo que no hay que entrar es en pánico, ¿no? Porque el pánico paraliza y de alguna manera es un obstáculo. La realidad es que la inteligencia artificial está funcionando y viene a ser una herramienta que complementa el trabajo de la persona. Y aquí voy a retomar algo que decía Bernardo, que me resultó muy interesante en el punto de lo que se sustituye no es el ser humano, se sustituyen sí ciertas capacidades, donde nos vamos a tener que replantear de qué manera tenemos que evolucionar en ese conocimiento. Por eso va a ser un constante proceso de aprendizaje para todos, en todas las áreas. Y eso también nos va a permitir repensar cuál es nuestra estructura organizacional y si los capabilities que yo tengo en este momento en la organización son los que necesito para evolucionar al futuro. Y ahí es donde la inteligencia artificial nos interpela porque pone de manifiesto de qué manera yo tengo que replantear la forma en la que estoy trabajando y si soy realmente más o menos productivo. Y justamente desde este lugar, la inteligencia artificial generativa, que es, digamos, la diferencia entre la inteligencia artificial tradicional, ¿no? Que en la tradicional era generación de datos,
En la generativa es análisis y generación de contenido. Entonces, en el momento en el cual la persona se posiciona en este lugar de entender y analizar datos, entender y analizar contenido, ahí es donde surge, bueno, qué tipo de capacidades yo tengo que desarrollar en los equipos que tienen que evolucionar mucho más allá del lugar en el que están hoy. Muy bien. Y es verdad que al final, mira, estábamos hablando, o estáis hablando de pánico. Yo voy a cambiar pánico por incertidumbre, ¿no? Porque una empresa es una comunidad de personas de diferentes generaciones, ¿no? Gente que acaba de incorporarse a la compañía con conocimientos y habilidades muy direccionados a lo tecnológico, ¿no? A lo digital, pero personas que llevaban desempeñando sus funciones en la empresa desde hacía muchísimo tiempo y que a lo mejor no han tenido ese viaje y les genera esa incertidumbre de qué va a pasar conmigo cuando la compañía de alguna manera entre al 100% a trabajar con inteligencia artificial generativa, con otra serie de tecnologías, ¿no? ¿Cómo veis vosotros que esto de alguna manera afecta a la compañía, ¿no? ¿Cómo se está viendo desde las diferentes generaciones la aplicación de, como digo, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología? Si quieres empezamos por datos, es decir, cuando miras el demográfico de uso de ChatGPT, es decir, ahora mismo tienes más de 2/3 por debajo de 34 años. Es decir, con lo cual se está produciendo ese paradigma de que son los más jóvenes los que lo están utilizando. De hecho, cuando miramos las curvas de acceso a nivel de usuarios mensuales activos al dominio de OpenAI.com, lo que hemos visto es que ha habido un bajón coincidiendo con el curso académico, el verano del curso académico. De hecho, el pico de usuarios fue en abril de este año, con 1.800 millones de usuarios mensuales activos a OpenAI. Y estamos mirando solamente un pequeño dibujo de lo que es todos estos modelos fundacionales, que es OpenAI, pero puede ser representativo. Y a finales de octubre el dato que he visto ha sido que de nuevo la curva vuelve, habiendo llegado hasta 1.300 millones, vuelve a subir hasta 1.700 millones a finales de octubre. Posiblemente ahora mismo, con el ruido que estamos viviendo, seguro esto que va a tener un impacto, a mi juicio, positivo en más usuarios en OpenAI. Con lo cual, ¿cuál es el impacto por generaciones? Es decir, de momento sabemos que 2/3, que son los más jóvenes, menos de 34 años, son los que lo están utilizando de forma más accesible. Y yo creo que la diferencia entre lo que vamos a vivir en el 2023 y lo que viviremos a partir de 2023 dependerá de un proceso de democratización en el uso. Es decir, estos señores tienen una estrategia de implantación obscena de su suite 365 Copilot, ¿vale? Y va a ser espectacular lo que vamos a ver, porque es básicamente embeber en soluciones de Office todo lo que es la inteligencia artificial generativa en todas y cada una de las funciones de un trabajo de oficina. Con lo cual, aquí va a haber un ejercicio enorme, no solo de utilizar todos estos grandes modelos, sino de incorporarlo de forma sin fricción, de forma suave, a través de las herramientas de oficina. Y es ahí donde la democratización, las comunidades de práctica y la mejora en la curva de aprendizaje de toda una organización irá rompiendo la resistencia por edades que estamos viendo hoy en día. Sí, a mí me gustaría complementar esto que trae Bernardo en relación a cuál es el uso por generaciones. Microsoft tiene un reporte que se llama Work Trend Index, que salió este año en 2023, y hay uno de los indicadores que nos dice que el 31% de la gente que está utilizando inteligencia artificial generativa es la gente que tiene posiciones y cargos jerárquicos senior, ¿sí? O sea, estamos hablando de personas de generaciones que no necesariamente son los más jóvenes. ¿Y por qué se da esta tendencia? Porque a medida que nosotros utilizamos la inteligencia artificial generativa con el Copilot, con el copiloto de trabajo, que es lo que está embebido en la suite de Microsoft, nos permite interpelar y hacer preguntas mucho más profundas a la cantidad de datos que vamos recibiendo. Y esas preguntas que interpelan al texto que estamos leyendo o al análisis de información o al análisis de data están muy vinculados con la experiencia que tiene la persona en el recorrido de su trayectoria profesional. Entonces esto hace que es como si yo tuviese un asistente, un secretario o secretaria o un analista más que me acompaña permanentemente en mi trabajo, y esa configuración que se genera entre la persona y la máquina hace que cuanto más senior y cuanto más experiencia profesional, académica tenga esa persona en el rol,
mucho más puede interpelar y puede cuestionar y puede generar información de distinto tipo y de distinto valor. Entonces, ahí nosotros estamos viendo una tendencia muy interesante en términos de cómo también aprende el algoritmo, porque los algoritmos van aprendiendo en función de la información que nosotros vayamos generando y en función de las preguntas que nosotros vayamos haciéndole al texto, de qué manera nosotros vamos generando y pidiendo que genere esa información. Con lo cual, cuanto más experiencia tenemos, cuanto más senior somos, cuanto más entrenados nosotros estamos y más internalizado en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia capacidad de análisis, vamos a poder hacer que la información que se genere sea mucho más profunda. Entonces ahí la generación con más experiencia nos permite adquirir mucha más información y mucho más rica. ¿Sí? Hay una parte en la que no estoy de acuerdo contigo y te voy a decir cuál es. Y es una parte. Este es un estudio de BCG que se ha rodado entre mayo y junio de este año. Y básicamente lo que han hecho ha sido un grupo de consultores, le han dejado ChatGPT, la versión Enterprise, y a otro grupo no se lo han dejado. Al final han mirado cuáles han sido las competencias sobre un periodo largo de tiempo y lo que se produce es que los perfiles más jóvenes con menos experiencia, es decir, empatan a nivel de rendimiento a los perfiles con mayor experiencia. Con lo cual aquí no sabemos muy bien. De hecho, hay otro estudio muy curioso de agosto de este año que lo que representa es básicamente cuál es la tasa de sustitución de habilidades en función de la distribución salarial. Y son los perfiles con mayor salario los primeros que se van a ver barridos de un plumazo. Sí. Entonces, yo creo que no sabemos muy bien. Lo que está claro es que en soluciones creativas el impacto es altísimo. Es decir, podemos estimar, es decir, que si taxonomizamos las funciones de una compañía, las de mayor poder son aquellas que son capaces de ver el futuro y rodearse de perfiles que ejecuten. Aquí hay un doble componente. La creatividad puede aumentar si se sustituye por inteligencia artificial generativa, pero también la generación de entregables sobre esa base de visión. Con lo cual, no estoy 100% de acuerdo sobre cuál va a ser el mayor impacto y quién se ve aumentado, si lo podemos ver así. Yo creo que si lo miramos a lo largo del tiempo y lo miramos dentro de 2 años, tú y yo vamos a estar de acuerdo en una cosa, y es que se va a desplazar la distribución, el nodo central de una distribución normal se va a desplazar hacia la derecha a nivel de desempeño. Y por eso, Dani, cuando has empezado con el concepto de inteligencia aumentada, chapó, es decir, vamos a aumentar, lo que no sabemos es cuánto. Y posiblemente el punto de diferenciación de las organizaciones tenga que ver, es decir, cuánto mueven el centro de gravedad de la distribución en los próximos 12, 24 meses. Perdona, es que lo... Sí, no, igual creo que en lo que sí coincidimos es en que no hay una generación adulta que queda por fuera del mercado. Y creo que también esto hay que desmistificarlo. Definitivamente la generación más joven es la que tiene una familiaridad y prueba y se arriesga. Ahora, la generación con más experiencia es la que le permite tener mayor nivel de profundidad a los procesos de análisis. Completamente, y la que van a sacar más valor. Seguramente. Entonces yo creo que en eso sí coincidimos. No, coincidimos. Fíjate, coincidimos en la famosa cita esta de que los ordenadores son estúpidos porque solo saben encontrar respuestas. Claro. ¿Vale? Entonces los humanos seguimos encontrando las preguntas. Y que la creatividad es la nueva productividad, seguro. ¿Cómo hay Dios? Seguro. 100% de acuerdo. Ahora que los hemos puesto de acuerdo, intenta... A mí me ha tocado... en cierta forma estoy de acuerdo con ambos. Mirad, yo trabajo mucho con gente de la universidad, gente que está a puntito de terminar la universidad, y cuando hablo con ellos y les digo, oye, ¿cuáles son vuestras preocupaciones? El 100%, o sea, esto todos los años varía, ¿vale? Cada año me van contando que sus preocupaciones son distintas o que están interesados en cosas distintas. En este último año, cuando hablaba con ellos, todos me han pronunciado la palabra inteligencia artificial, pero el que está estudiando economía, el que estudia medicina, el que estudia derecho, el informático y el químico. ¿El año pasado te mencionaron metaverso? No te creas. Sobre todo pues están preocupados por el tema, por ejemplo, de la globalización, porque son conscientes de que ellos están en un mercado global, entonces no tienen competencia de estoy compitiendo con los de la Carlos III por... No, es que estás compitiendo con todo el mercado global. Eso les preocupa, cómo es su papel, ¿no? Pero este año me decían todos inteligencia artificial. Y yo decía, ¿qué pasa?
saben, o sea, ellos son conscientes de que van a vivir en ese mundo en el que van a estar en empresas y las propuestas se van a generar todas con inteligencia artificial, o van a tener que trabajar. Por eso me gusta mucho el título que le hemos puesto de, oye, va a ser un coworker, o sea, va a estar trabajando directamente con la inteligencia artificial. Entonces, creo que ellos sí que efectivamente lo que dices tú, usuarios lo usan para todo. De hecho, lo tienen siempre abierto. No está abierto un buscador, está abierto ChatGPT o cualquier herramienta que sea de generativa. Por otro lado, estoy muy de acuerdo con lo que comentas tú, en el sentido de la persona que le saca y la persona donde deberíamos, desde nuestras organizaciones y desde recursos humanos, romper un poco la barrera de adopción, es para la gente que tenemos dentro de la compañía senior, gente que tiene un conocimiento muy profundo en algo muy concreto, o gente realmente que tiene un conocimiento que nos resulta muy especial. ¿Por qué? Porque si rompemos esa barrera de adopción o esa barrera inicial de utilizarlo, vamos a encontrarnos con que ellos sí que van a sacar muchísimo más partido a la herramienta. ¿Por qué? Porque van a tener un perfecto copiloto con el que pivotar ideas, con el que construir, con el que hacer un poco de sparring. Va a ser perfecto. Y de hecho, el otro día hablando con una persona que está en una universidad de Estados Unidos, me decía, Raquel, fíjate, mira, todo esto está abierto, a 2 clics te encuentras toda la información, ahora tenemos todo abierto, lo podemos construir. Y yo pensaba, pero el tema, esto está todo en abierto, esto está genial, pero el tema es que hay que saber para poder construir. Entonces, estoy en medio de los dos. Creo que una adopción sí, pero que debemos precisamente romper el tema de que en nuestras organizaciones haya miedo a usarlo y miedo a utilizarlo. Creo que el que tiene un conocimiento, esto lo hace todavía mucho más exponencial. Y yo creo que ambas dos, todas las generaciones dentro de una organización deberían de estar trasteando y utilizando. De eso, Raquel, iba mi siguiente... Ya te la he cortado. No, pero me parece estupendo porque me has dejado entrar ahí en el fondo. ¿Qué obligación tienen, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen las empresas para hacer que esas habilidades de las personas, ¿no?, que comportan esta comunidad, ¿no?, se desarrolle, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de esos 2 tercios, ¿no?, de gente joven, muy cercana, ¿no?, al uso de la tecnología, insisto, a veces nos olvidamos, ¿no?, del tercio que nos falta, ¿no?, o del grupo de edad que nos falta, o del grupo de no expertise, o de no ser un senior en la organización, y cómo las organizaciones tenemos que trabajar para desarrollar esas habilidades, que no solamente son el uso, voy a decir, más técnico de las herramientas, sino también esas habilidades que veíamos antes en la otra mesa, por ejemplo, de ser curiosos, ¿no?, de empujar a las personas para que sean curiosos y rompan esas barreras o ese miedo que les puede generar el uso de tecnología como inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que es necesario que nos planteemos, y seguro que tenéis algunos tips para darnos, ¿no?, de cómo las organizaciones, las empresas, tenemos que trabajar para empujar a todos los trabajadores, sin dejar a nadie fuera, en el uso de tecnología, de inteligencia artificial, en perder miedos, ¿no? Bueno, yo de entrada, pero esto es de formación mía profesional, creo que las organizaciones tenemos que pensar más a nivel de formación en lo que va a venir y prepararnos, porque ahora lo que sí que veo es todo el mundo está utilizando inteligencia artificial, vamos a formarnos en ChatGPT, vamos a hacer un programa de ChatGPT. No, la inteligencia artificial lleva con nosotros mucho tiempo. Entonces, creo que la formación tenemos que hacer un ejercicio de quizás lo que va a venir, lo que en 3, 4, 5, 6 años vamos a tener aquí, y hacer un ejercicio un poco más de vamos a formar también en tendencias de futuro. Y creo que aprender a aprender tiene que ser el lema en una organización. Qué bueno. Sí, yo no coincido con esto, pero ¿sabes qué? Una de las ¿No coincides cosas... o coincides? Sí, coincido. Coincido con vale. Coincido contigo. Bernardo, ahora te toca a ti. Ahora tenés que decir vos que no. Decía por empezar el debate ya, ¿no? Sí, no, coincido con este punto del constante proceso de aprendizaje. Una de las cosas que nosotros observamos entre tantas variables es que dentro de la organización hay una fatiga digital muy elevada. ¿Y a qué me refiero con esta fatiga digital? Yo le preguntaría a toda esta sala que está aquí, ¿qué cantidad de correos reciben? ¿Qué cantidad de
información que tienen que leer en páginas web, qué cantidad de chats, de Teams, de WhatsApps, de herramientas digitales e incluso aplicaciones tienen en sus celulares que generan información. Si nosotros nos podemos contar las horas del día en las cuales estamos analizando y leyendo información o buscando información, son infinitas. Entonces, ¿qué genera la inteligencia artificial? En este punto, lo que hace es traernos un copiloto de trabajo, y otra vez voy a volver a lo mismo, pero realmente es esto, es de qué forma yo empiezo a entender cómo analizar información de una manera diferente, cómo poder generar lo que nosotros llamamos en tecnología los prompts, ¿sí? Que son las preguntas, por así decir, o cómo poder hacer que las personas puedan cuestionar y le puedan preguntar a la tecnología exactamente qué tipo de información necesita y que el contenido que genere la tecnología y que el contenido que genere la inteligencia artificial sea el contenido que nosotros necesitamos, y para eso se requiere una gran capacidad de análisis de datos. Y observamos que la gente, con esta cuestión de la rapidez, de la inmediatez, de todo rápido, todo ligero, todo ya, cada vez analiza menos información de manera profunda. Entonces, si bien tenemos que aprender el uso de aplicaciones, las aplicaciones son cada vez más intuitivas, con lo cual no necesitamos un entrenamiento de 25.000 horas, sino que cada vez la tecnología es mucho más intuitiva y más accesible, y cuanto más democrática es, mucho más fácil, porque lo que se llaman los LLM, que son los Large Language Models, los modelos de lenguaje que desarrollan este tipo de infraestructura de aplicación, hace que tengamos mucha más accesibilidad. La pregunta que nos ponemos todos los días y todo el tiempo es: ¿qué capacidad de análisis y qué capacidad de interpelación tiene la gente en términos de, parece básico, pero realmente lo es, en términos de poder cuestionar y poder generar datos y poder analizar esos datos? Okay. Entonces, creo que más allá de todo lo que comentabas vos en términos de entender cómo usar la tecnología, es darle profundidad a la información y poder realmente ser más productivos analizando la información. Eso no es tan fácil de desarrollar, y es una de las capabilities que nosotros estamos viendo que es más importante, ¿no? Que es una de las más importantes dentro de y eso, permitirme que interrumpa un poco en la conversación, afecta o está afectando a la cultura de la empresa, a la cultura del trabajo, a la interacción entre las personas, o consideráis que no? Es decir, no hay por qué pensar que hay un cambio en la cultura del trabajo, ¿no? Porque al final, hablando con personas de la compañía, ¿no? Al menos de mi compañía, a veces sienten que el uso de tecnología les aparta, ¿no? De la relación con personas, ¿no? Es como que me aísla y me deja... Tengo todo lo que necesito delante de mí, ¿no? No tengo por qué hablar con nadie más, ¿no? Entonces, esto afecta en la inteligencia artificial, afecta en la cultura de la empresa, en la cultura de la relación entre las personas, ¿o consideráis que no hay por qué? Déjame que conecte la anterior pregunta ahí con esta siguiente. Yo creo que merece la pena dar un paso atrás y bajar la inteligencia artificial existe porque existen datos, ¿vale? Un dato no es otra cosa que el mayor ejercicio de simplificación de información, ¿vale? Es una unidad simplificada de información. De los datos pasamos a la información. Es decir, cuando manejamos datos, los interpelamos, los cuestionamos, aparece información. Cuando trabajamos con la información, accedemos al conocimiento. Es decir, una vez que tenemos conocimiento, es entonces cuando podemos medir el conocimiento en base a unos estándares que nos permiten hablar de inteligencia, ¿vale? Datos, información, conocimiento, inteligencia. Yo creo que este umbral, esta primera capa, es la que soluciona la inteligencia artificial. Pero quedan más capas. Quedan más capas en esa escalera hacia la sabiduría. Y entre otras cosas tenemos la capa de la consciencia, que es la capacidad de un ser humano de utilizar su inteligencia para saber que él o ella existen, ¿vale? Que es la conciencia de la existencia de uno mismo. Y luego, si quieres, habría otra capa más, que es la sabiduría. Yo creo que hasta el espacio de la inteligencia es donde cubre la inteligencia artificial ahora mismo, ¿vale? Y están la gran mayoría de los humanos. Yo creo que el espacio de la consciencia y el espacio de la sabiduría es donde no llega, llegará, pero no llega hoy por hoy la inteligencia artificial, y donde llegan solo algunos humanos. Y yo creo que cuando empezamos a pensar qué es las capacidades que tenemos que desarrollar,
yo creo que hay premisas básicas, ¿no? Es decir, y la primera premisa básica de una organización está relacionada con básicamente su propósito como compañía. Yo que estoy aquí, esto para mejorar el pago a uno solo de los stakeholders, ¿qué es lo que suele pasar en la gran mayoría de las compañías? ¿O realmente para distribuir valor a más stakeholders? Yo creo que en el momento en el que sepas responder a esa pregunta es entonces cuando vas a ver el impacto de la inteligencia artificial. La gran mayoría harán el ejercicio miserable de sustituir inteligencia artificial por puestos humanos. ¿Por qué? Porque de esa forma remuneran al accionista. Y las empresas que generen diferenciación generarán un valor diferente. Y es ahí donde realmente creo que mediremos de forma diferente cuál es el impacto y cómo tenemos que preparar a los humanos. Con lo cual, aquí si quieres hay una vuelta hacia atrás. En la deconstrucción del concepto de inteligencia artificial está también afectado la reflexión de las compañías de cuál es el propósito de la compañía. Aquellas compañías que realmente sean humanas, aquellas compañías que sean realmente sostenibles y conscientes a nivel de su valor en la sociedad, yo creo que generarán un impacto diferente entre las empresas que solo quieren apostar por crecimiento desmedido y remuneración a uno solo de los stakeholders. Y perdonad que haga este ejercicio, pero me parece que es una reflexión pero de eso psicológica básica de eso, decir cuál es el impacto. Esto pues vuelve a ser lo mismo. ¿Tú qué camino quieres? Pero por eso Bernardo hablaba del impacto de la cultura de una empresa. Porque al final una empresa tiene su esencia, ¿no? en lo que quiere ser, en su propósito y en cómo quiere que se le recuerde en el tiempo, ¿no? Entonces, si solamente transformas personas en inteligencia artificial, ¿no? O en creación de valor para remunerar a un solo de los stakeholders, yo ya sé a dónde vas. El problema es cuando una empresa te pregunta, pero entonces, ¿qué camino debo tomar? ¿No? Que es la clásica conversación, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas. Pero ¿tú a dónde quieres ir? Y te dicen, no sé. Pues entonces te digo, el camino. Utilízalo para lo que quieras, porque te va a llevar a ningún sitio o a cualquiera de los sitios a los que quieras ir. Yo creo que la cultura de la compañía viene influida en primer lugar por la capacidad de consciencia de las organizaciones sobre el propósito que quieren traer a este espacio sostenible o no sostenible. Yo lo siento mucho, pero cuando escucho tu acento ahora mismo me viene a la cabeza, viva la libertad, carajo, ¿vale? Y me imagino un tipo con una motosierra prometiendo un cambio, que es durísimo la realidad que estamos viviendo. Y sin ánimo de saltar a política, lo que estoy saltando es decir, ¿pero cuál es el propósito de los países, de las organizaciones y de lo que somos? Si le preguntáramos ahora mismo a inteligencia artificial cuál es el secreto de conservar este planeta mejor, nos diría, cárgate a los humanos. En relación a lo que comentas, muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial va muy ligado a quizás optimizar un proceso, reducir tal, y yo siempre pienso, oye, la inteligencia artificial, aparte de poder hacer eso, abre nuevos negocios, ve donde igual tú no ves, te permite llegar a gente que igual tú no te... O sea, que muchas veces digo, oye, no nos vamos a poner cortos con la inteligencia artificial, al contrario, vamos a apoyarnos en lo que nos puede ayudar a ver, no tanto en la optimización, sino si vas a invertir en esto, vamos a potenciar y vamos a crear nuevas oportunidades, nuevos productos, nuevos servicios, vamos a intentar ver donde nosotros a veces no vemos. Entonces va muy ligado a eso. ¿Para qué vas a utilizar la inteligencia artificial, ¿no? ¿Para qué vas a hacer los desarrollos? Quizás para crear cosas que ahora no tienes, que sean nuevas líneas de negocio y no optimizar, no pensar tanto en qué optimizo, ¿no? Dentro de la compañía. Es decir, para un onboarding de talento, bien, es una opción. Lo vas a utilizar para generar carreras y para aumentar la capacidad y la rotación y para generar ese pensamiento diverso dentro de lo que es la gestión de la compañía. Está bien. Lo quieres hacer básicamente porque quieres reducir la eficiencia de la compañía un 5% en los próximos 3 meses. Está bien. Es decir, pero dime cuál es tu objetivo. Está claro. Y mira, volviendo a lo que antes decías de la incertidumbre, ¿no? Y de los miedos que sustenta, ¿no? La inteligencia artificial en los seres humanos, ¿no? En las empresas. Hay algo que sí que he recogido a lo largo de los últimos meses es, vale, el uso de la inteligencia artificial, ¿cómo está regulado, ¿no? Es decir, oye, yo incluso como persona que me postulo para un puesto de trabajo, tanto interno como externo, ¿qué pasa con mis datos, ¿no? ¿Qué pasa con mi información, ¿no? Eso es algo que yo creo que es un question mark que existe, ¿no? En el debate y que seguro que vosotros también os encontráis con esta
con esta situación y bueno, no sé exactamente si tenéis respuestas o tenéis ideas, ¿no? Pero sí que sería bueno acercarnos un poco a esto del uso de los datos, de la información, que es exponencial, ¿no? En estos momentos y que además deja un vacío ahí que no se tiene muy claro hacia dónde vamos, ahora que ha aparecido la inteligencia artificial de una manera muy disruptiva, ¿no? Yo creo que es un proceso evolutivo en este momento y hay muchos cuestionamientos que se están haciendo en relación a cuál es la ética de la inteligencia artificial. De hecho, ayer estaba leyendo una nota que bueno, fue una respuesta que dio Microsoft a Disney por la generación de contenido a través de DALL-E 2. No sé si lo vieron, pero muy interesante esto, porque acá aparece, digamos, hay mucho sesgo también, ¿no? en estos procesos en los cuales se genera contenido y en los cuales se analiza contenido. Desde la perspectiva de la empresa, desde la perspectiva de Microsoft, nosotros estamos trabajando muchísimo con abogados, con ingenieros, con psicólogos, con sociólogos, en equipos interdisciplinarios para poder detectar qué es lo que ocurre cuando la inteligencia artificial está en medio de este tipo de procesos de análisis de contenido y de generación de contenido. Pero todavía hay mucho camino por recorrer. La Unión Europea y el Parlamento Europeo también están trabajando en determinar y en regular cuáles son las líneas grises que todavía existen en la inteligencia artificial, pero nosotros tenemos criterios que están vinculados con la diversidad, con la inclusión, con la ética, con la sustentabilidad, y cada uno de esos productos que nosotros vamos desarrollando desde Microsoft están atravesados por este tipo de mirada que todavía no te podría decir que está 100% afinada, pero que sí va a ser un proceso evolutivo y en el que también vamos aprendiendo constantemente. Muy bien. Por fases. El primer cuerpo regulatorio en materia de inteligencia artificial y privacidad, a nivel de los 3 grandes núcleos del planeta, lo saca China en septiembre del 2021. Es el Código de Inteligencia Artificial y Privacidad. Esto es el primero en regular. Es curioso porque nos llama la atención que nunca pensábamos que China podía ser el que moviera primero ficha, ¿no? La Unión Europea tiene un proyecto de AI Act que ha aprobado en la primera semana de junio y que ahora mismo está echando guantes hasta que lo traduzca una directiva que luego habrá que transponer, ¿vale? Estados Unidos ha aprobado entre el 1 y el 2 de noviembre de este año un borrador para una regulación que es la AI Bill, ¿vale? Y ha puesto encima de la mesa como parte del proyecto de ley un modelo de uso responsable de la inteligencia artificial. Un modelo que ha trabajado con diferentes grupos de empresas, académicos y demás. Yo creo que hay 2 bloques aquí. Uno es la regulación, otro es el uso responsable de la industria. Y otro que veremos, ¿no? Es decir, cuáles son las buenas y las malas prácticas. Si sabemos leer entre líneas lo que está ocurriendo ahora mismo, que es como, por así decirlo, la prensa rosa de la inteligencia artificial, que es el relevo al cargo del Consejo de Administración y del equipo gestor de OpenAI, lo que estamos viendo es que hay 2 batallas. Una batalla por la ética, ¿vale?, en la que no está Microsoft. Es decir, y es curioso, porque Sam Altman y Greg Brockman al final han sido fichados por Microsoft y eran la visión más agresiva del uso de la inteligencia artificial. El equipo del Consejo, entre los que estaban gran parte de los fundadores, donde estaba Darío Amodei, son básicamente la sección proética y menos comercial del uso de la inteligencia artificial. El hecho de que Satya Nadella fichara a Sam Altman al día siguiente de que lo echara al Consejo, es decir, es una apuesta por la parte lucrativa, ¿no? No pongo en duda que Microsoft no tenga modelos de uso responsable. Lo único que digo que aquí hay una batalla encubierta que tenemos que saber leer entre líneas, ¿no? Yo creo que OpenAI ha elegido una carrera muy agresiva para desplegar la inteligencia artificial generativa, muy agresiva. ¿Es buena, es mala? Yo creo que está diciendo primero salgamos y luego veremos el impacto, ¿vale? Que es una apuesta, es un estilo muy norteamericano, es muy Silicon Valley, muy del Valle. Europa, como siempre, ya sabéis, es decir, espera a regular primero y luego hace y China lo está haciendo muy bien, porque China está innovando al mismo tiempo que regula. Lo que pasa es que una cosa es la regulación y otro el cumplimiento normativo, que es el gran problema que tenemos con esos países donde realmente no hay una democracia. Pero a mi juicio, aquí hay un debate enorme donde estoy convencido de que los primeros pasos que vamos a ver es Microsoft levantando la bandera del uso responsable, porque si sigue premiando el despliegue acelerado,
pues es posible que no vayamos en la mejor de las direcciones. Y está claro que va a haber hoy por hoy, quien mejor podría hacer esto es entes privados, y ahí Microsoft está siendo líder junto con Meta y junto con Google en el desarrollo de grandes modelos, Palm, BART, nombre comercial, Llama en el caso de Meta. Pero vamos a ver también espacios regulatorios que tengan que ser globales, porque ya no podemos concebir esto como un problema local, es un problema global. No sé, hay mucho juego por repartirse ahora mismo y yo de verdad no tengo discernimiento para decir quién es el que lo está haciendo mejor y quién va en la dirección correcta. Raquel, nos queda un minuto o menos de un minuto, así que si terminas bueno, con un titular o con lo que consideres. Ya cerrando el capítulo que has comentado o que estábamos aquí debatiendo, aterrizado ya en empresa, yo creo que sobre todo la parte de transparencia, la parte de poder explicar, la parte de no tener cajas negras de que alguien te pida explicaciones de algo y digas, no sé, ¿no? O no. Entonces, estamos hablando de datos, estamos hablando de algoritmos, estamos hablando de inteligencia artificial y yo creo que esa parte de transparencia y esa parte de explicabilidad de lo que tienes dentro de la compañía yo creo que es fundamental. Y yo voy a cerrar diciendo que, oye, aprender es la única ventaja competitiva que tenemos en esta era, que es la era del conocimiento. O sea, que tenemos que aprender y probar. Yo creo que es importante que perdamos ese miedo. Quizás tenemos que desaprender, ¿no? También un poco para aprender. Así que, bueno, yo creo que es un magnífico cierre, un magnífico eslogan de cierre y agradeceros por todo lo que nos habéis trasladado, por vuestra experiencia. Creo que ha sido, bajo mi punto de vista, realmente enriquecedor y que nos vamos con más información al respecto de cómo utilizar la inteligencia artificial y de los retos que nos depara, ¿no? El uso de esta herramienta en los próximos meses y los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias.